En esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a hablar de este tema al cual hemos titulado Descubriendo la preexistencia de Jesús. Y miramos en este pasaje de Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46, donde el pasaje nos dice que estando junto los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. En este pasaje miramos una pregunta muy interesante que el Señor le hace a aquellos hombres que siempre estaban buscando tentarlo y hacerle preguntas capciosas, buscando encontrarlo en alguna controversia, en algún error, en alguna falta de alguna manera, pero nunca pudieron lograr tal objetivo. Sin embargo, el Señor les preguntaba preguntas, no eran preguntas capciosas, eran preguntas que tenían una respuesta, y era una respuesta muy centrada, y esa respuesta en su mayoría apuntaba a descubrir quién era el Señor, quién era Él mismo, en quien estos hombres, estas personas en su mayoría no creían, no aceptaban y cuestionaban siempre precisamente su autoridad, cuestionaban quién se creía que era Él para perdonar pecados, quién se creía Él para hacer tantas afirmaciones que decía: oíste que fue dicho, en la ley fue escrito tal cosa, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces les cita la ley, les cita lo que fue escrito, pero les dice: pero yo les digo, más yo les digo. ¿Y quién es este que se cree más grande que la ley, que se cree superior a la ley? Porque para decir: oíste que fue dicho, oíste que está escrito, oíste que se dijo esto. ¿Y dónde se dijo? En la ley, en los profetas. Y para él pararse y afirmar y decir: pero yo les digo, más yo les digo, o sea, está diciendo: yo les digo algo aún superior. La ley era palabra de Dios, la ley era algo bueno, era algo correcto, pero yo soy la palabra viva, revelada del Dios viviente. Yo soy la revelación plena de Dios, y yo les digo algo superior a lo que Moisés dijo, a lo que los profetas dijeron, a lo que los patriarcas dijeron. Yo les digo algo grande y poderoso. Entonces, un personaje que se atrevía a hablar de esta manera no era cualquier hombre, no era un profeta más, no podía ser un patriarca simplemente, no podría ser un hombre como Moisés que trajo la ley y que era un hombre muy especial. Este hombre era superior a todos ellos, aún al atreverse a hablar de esta manera. Este hombre impactó la historia de la humanidad de tal manera que aún la historia hasta este día la ha marcado, es decir, dividió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Hasta este día, cada día que hablamos del calendario, de la fecha, y decimos: ¿qué fecha es? ¿A cómo estamos hoy? Y decimos: pues hoy es domingo 18. Cuando hablamos de la fecha cada día, estamos recordando lo que este hombre llamado Jesús hizo en esta tierra, partiendo el tiempo, porque esa fecha que mencionamos cada día, estamos haciendo mención de la fecha después de Cristo, el tiempo que se viene contando hasta el día de hoy después de Cristo. Entonces, aún los ateos, sin quererlo, cada día que reconocen la fecha en la que está
estamos viviendo, están reconociendo que hubo un personaje en la historia que caminó, que impactó la historia de tal manera, que marcó la historia, que dividió el tiempo, y que desde su aparición en esta tierra hasta el día de hoy se sigue mencionando. Cada día que pasa hace referencia a la aparición de Jesús en esta tierra. Un día Él apareció, un día Él vino a esta tierra, y por eso, repito, se habla de la fecha que mencionamos hoy. Cada día estamos haciendo referencia al tiempo que se marcó desde Cristo para acá, porque de antes de Cristo se marcaba el tiempo, es decir, diferente. No es simplemente estamos en el 2025. Esto no es desde el principio de la creación, esto es desde Cristo para acá, después de Cristo. Antes de Cristo igualmente había un calendario, un conteo de tiempo, pero era de otra manera, era con otros tiempos, con otros números, por así decirlo, y hasta el tiempo de Cristo. Entonces viene esta aparición. Entonces Jesús es real. Si alguien lo quiere negar, ya es porque está actuando neciamente. Repito, la misma historia da testimonio día con día, que pasa cada día en el calendario y que se menciona cada día, cada fecha. Estamos dando testimonio de un personaje que marcó la historia, el tiempo. Su nombre es Jesús el Cristo. Bendito sea su nombre. Aleluya. En este pasaje precisamente miramos cómo, cuando se juntaron los fariseos, Jesús les hace una pregunta. Y la pregunta que les hace el Señor es: ¿qué pensáis del Cristo, del ungido, del Mesías, del Salvador? Todo el pueblo de Israel entendía que había profecías que hablaban de la aparición de este personaje, que Él vendría. Y les pregunta: ¿qué pensáis de Él? ¿De quién es hijo? ¿De quién vendrá? ¿De quién saldrá? Y le dijeron: de David. La respuesta era correcta. A Jesús se le conoció como el hijo de David. ¿Por qué se le conocía como el hijo de David? Porque a David se le dio una promesa, que de su descendencia vendría un rey, que se sentaría en el trono, y que su reino sería sempiterno, para siempre, que su reino no tendría fin, que gobernaría y que reinaría con vara de hierro las naciones, que Él reinaría sobre todo. Entonces esta profecía se dio desde la antigüedad. El Salmo capítulo 2 nos habla claramente de esta profecía. El Salmo 110 versículo 1 y 2 precisamente relata este mismo pasaje, donde dice la Escritura: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, para que Cristo así gobernara o gobierne sobre todo enemigo, sobre todo gobierno, sobre todo imperio, sobre todo rey, sobre todo presidente, sobre todo profeta, sobre todo ángel, arcángel, querubín, serafín, todo lo visible, lo invisible, todo lo creado, todo lo que hay. Entonces, cuando miramos en este pasaje precisamente que le hacen esta pregunta: ¿de quién es hijo el Cristo? Y ellos responden: de David. La respuesta, repito, es correcta, porque a David se le da esta promesa. Es una de las promesas. También podríamos decir es hijo de Abraham, porque a Abraham también se le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso de tu simiente, dice Pablo, no está hablando de simientes en plural, sino de una simiente en particular. Y esa simiente, dice el apóstol Pablo, es Cristo Jesús nuestro Salvador, en quienes son benditas las familias de la tierra, en quienes todo el que crea en Jesús como Salvador es bendecido por el Señor. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay salvación, fuera de Cristo no hay bendición, pero en Cristo somos bendecidos. Pero en este caso no se habla de hijo de Abraham o descendiente de Abraham, sino más directamente de David, repito, porque a él también se le dan estas promesas de que de su descendencia vendría uno que
se sentaría en el trono de David y que se le daría el trono de David su padre y que reinaría para siempre. Su reino no tendría fin. Entonces le dicen, pues claro, la pregunta es fácil. El que conoce la escritura entiende, de David vendrá el Cristo. Les dice, muy bien, les hago otra pregunta. Entonces, ¿cómo pues David en el Espíritu, por el Espíritu, le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo explican esto? Les dice. Están diciendo que es hijo de David, pero si es hijo de David, ¿por qué David en el Espíritu le llama Señor? ¿Por qué es que no le llama su hijo, sino que le llama su Señor? David en el Espíritu no reconoce a Jesús como su hijo, reconoce a Jesús como su Señor, como su Salvador, como su amo, como su dueño. Y David era un grande, David era un monarca, era un rey, uno de los reyes más grandes que hasta ahora ha conocido Israel, un hombre que anduvo conforme al corazón de Dios. Pero este grande rey, que ha sido uno de los reyes más grandes y más apreciados por todo Israel hasta el día de hoy, no hay otro rey que aprecien y valoren tanto como David. El único que reemplaza el reinado de David, el único que sobrepasa a David, por supuesto, es el reinado soberano de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos entendían que solo el Mesías sería más grande, estaría por encima de David. Pero repito, acá el Señor les dice por qué, si el Cristo es hijo de David, entonces David debería de ser el Señor de este hijo, el Señor de este rey, el Señor de este personaje. Pero no le dice David mi hijo, sino mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo si le está llamando Señor? Y lo que el Señor Jesús estaba queriendo descubrirles, darles a entender, que reconocieran y entendieran, es que ciertamente que el Cristo vendría como hijo de David, de acuerdo a las promesas, de acuerdo a un nacimiento físico como hombre, pero que en verdad ese personaje que nacería no sería directamente hijo de David. O sea, no sería engendrado por carne y sangre, no sería que lo engendraría José, que venía de la descendencia de David, con María, que también es descendiente de la misma tribu. No es que ellos engendrarían un hijo y literalmente sería hijo de David. Entendemos que José no tuvo nada que ver con el nacimiento de Jesús, que él no depositó una semilla en María, que él no tuvo relaciones íntimas sexuales con María para poder concebir este hijo, para que naciera este hijo. No, este hijo era diferente. Este hijo no nació por obra de concepción de una pareja. Este hijo nació por obra del Espíritu Santo de Dios. Fue la gloria de Dios la que cubrió a aquella joven virgen llamada María y engendró aquel bebé en el vientre, engendró de la nada, porque para engendrar a un bebé naturalmente se requiere siempre de la semilla del hombre y del óvulo de la mujer, porque de otra manera no hay concepción. ¿Cómo podrá una mujer sola concebir? ¿Cómo podrá quedar embarazada una jovencita virgen sin conocer a ningún hombre? Eso es imposible humanamente. No se puede, no sucede. No brota vida nueva de lo que es un vientre sin que se siembre en él lo que es la semilla que
hará fecundar, hará germinar aquella nueva vida en el óvulo de la mujer. Pero en este caso no pasó de esta manera. Entonces, ¿cómo sucedió? La palabra del Señor nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios se vistió de carne, habitando entre nosotros. Tomó el cuerpo de María como un vaso para vestir de carne, pero no era producto de hombre, no era producto ni de José ni de María, porque si Jesús hubiera sido producto de José o de María, vendría con el pecado ya en él, ya transmitido. El salmista, el rey David, dice él en el Salmo 51: en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todo ser humano que es engendrado naturalmente, desde el momento que es engendrado, ya desde ese momento ahí se transmite el pecado de Adán, el pecado de Eva, el pecado como se conoce original, ya se transmite a esa vida. Aquel bebito cuando está chiquitito, inocente, ya trae aquella semilla del pecado en él. Por eso a los niños no necesita usted enseñarles a mentir, a robar, a desobedecer, a portarse mal. Ellos solitos lo hacen por su cuenta. ¿Por qué razón? Porque ya traen el pecado allá adentro en su corazoncito. Entonces José y María eran dos hombres pecadores, era una pareja pecadora. Cuando digo pecadores, no estoy diciendo que ellos andaban haciendo cosas malas. Lo que me refiero es que traían el pecado como todos nosotros. Eran hijos de Adán, eran hijos de Eva, eran hijos de la descendencia de David, y todos ellos eran pecadores como nosotros somos pecadores. Sin embargo, Cristo Jesús, nuestro Salvador, Él nació sin pecado, fue engendrado sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado. Triunfó sobre el pecado, cargó el pecado en aquella cruz, llevándolo a la destrucción por amor a nosotros, pero Él nunca cometió pecado. Entonces, por eso Él podría decir con toda libertad: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Qué palabras? Nadie puede decir eso. ¿Qué persona puede decir? ¿Quién de nosotros podemos decir: ¿quién me redarguye de pecado? O sea, ¿quién puede decir que yo he cometido un pecado? Nadie podemos decir eso, porque todos podemos ser redarguidos, y somos redarguidos constantemente de errores, de faltas, de pecados, de malos pensamientos, de malas intenciones, de malos deseos, de malas acciones, de un montón de cosas. Todos. Pero Cristo no. Él era puro, era perfecto. ¿Por qué razón? Porque era el Verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada en aquella naturaleza humana. Denle ese aplauso al Señor. Entonces, cuando el Señor Jesús pregunta a estas personas y les dice: ¿de quién es hijo el Cristo?, quiere que se den cuenta de que el Cristo habitaría un cuerpo, nacería según la carne, según la descendencia de David, pero que en verdad en el interior, de donde procedería, de donde descendería el Cristo, no era de un trasfondo natural. Es decir, no era de carne y de sangre, no era que era el hijo de David, sino que era el Señor de David, era el rey de David, era el Dios de David, era el Padre de David. Aunque humanamente, según la descendencia, según la genealogía, tenía que venir de esa línea de David. Entonces, tanto José como María vienen de esa línea, y ahí de esa manera se cumple la escritura para que se le llamase hijo de David. Mas en verdad, en lo espiritual, en su esencia, en su interior, no era hijo de David, era el Señor de David, era el Dios de David, el rey de David, y es lo que quería que ellos reconocieran. El versículo 43 dice: Él les dijo: pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor,
cómo es su Hijo. Y aquí el Señor está revelando las dos naturalezas del Cristo. Su naturaleza humana, que como hombre, como hijo, se miraría que nacería de esa tribu conforme a lo que es el linaje de David, pero en lo espiritual Él sería el Señor de David. Dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Avancemos en nuestro tema. Juan capítulo 8, versículos 52 al 59. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. El Señor hablando con los judíos, les habla de su palabra. Ellos no la reciben, ellos no aceptan. Él les dice que el que cree en Él tendrá vida eterna, el que come de Él no morirá, sino vivirá para siempre. Les habla del pan que sus padres recibieron, el maná, pero murieron aún así. Pero les dice: yo soy el pan de vida, y el que come de mí nunca morirá. Les está hablando de tantas cosas hermosas. Llega un momento donde ellos le dicen, ellos no creen en el Señor, ellos rechazan al Señor, y de alguna manera vienen ahora a poner en tela de duda todo lo que el Señor está diciendo. Y el Señor les habla de Abraham en un momento. Ellos dicen: nosotros somos hijos de Abraham, no somos como tú, tenemos un padre y ese padre es Abraham. Y Él les comienza a hablar de Abraham. Les dice: Abraham vio mi día. Abraham se dio cuenta y supo de este día que llegaría, cuando yo aparecería en esta tierra. Él vio mi día y se gozó, se alegró, se regocijó de ese día tan esperado, de ese día tan maravillado. Y él se gozó. Dice: pero ustedes, en vez de gozarse, me quieren matar, no creen en mí, me rechazan. Le dicen: sabemos que tienes demonio, porque tú apenas tienes 50, no tienes ni 50 años, y dices que has visto a Abraham y que has hablado con Abraham y que Abraham se gozó de tu día. Y les dice unas palabras que los sacudió fuertemente. De cierto les digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Qué palabras tan impactantes. No solamente les está diciendo que conoce a Abraham, que habló con Abraham, que dialogó con Abraham, sino que para terminar les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Esas palabras son fuertes, esas palabras son poderosas. Esas palabras nos hablan no de un personaje humano, sino del mismo Dios manifestado en carne, de ese Dios que trasciende el tiempo, que trasciende las edades, de ese Dios que sobrepasa todo lo que el hombre está limitado, está sujeto, comenzando con el tiempo. Entonces el Señor les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Les está hablando de su divinidad, de su deidad. Le dicen: pero si apenas tienes 30 y tantos años, si apenas naciste hace un poco de tiempo, aquí la mayoría somos mayores de edad que tú.
La mayoría quizás te miramos cuando eras apenas un niño, cuando eras un adolescente, y ahora dices que antes de Abraham tú eres. No les estaba hablando de ese cuerpo físico que nació a través de María. No les está hablando de su humanidad. ¿De qué les está hablando? De su divinidad. Ese Dios maravilloso que habitaba en Cristo, esa deidad gloriosa. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ya él era mucho antes que Abraham fuese. Entonces Abraham vio su día y se gozó. Y cuando él declaró antes que Abraham fuese, yo soy, dice que agarraron piedras y lo querían apedrear, porque él, decían, siendo hombre te haces Dios, te pones en el lugar de Dios. ¿Por qué Jesús, siendo aparentemente un hombre, se ponía en el lugar de Dios? Porque él verdaderamente era Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Era más que un hombre, no era un simple hombre. Por eso él se atrevía a hablar esas palabras, y eran palabras fieles, eran palabras verdaderas. No era una usurpación, no era un usurpador, era verdadero el Señor. Les dice: ustedes hablan mentira y yo no les puedo decir otra cosa que lo que les estoy diciendo, porque sería como ustedes mentiroso, pero yo no soy mentiroso, yo les hablo la verdad, y todo lo que les está diciendo es la verdad. Entonces, antes que Abraham fuese, yo soy. Veamos el cumplimiento de esa palabra. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús cuando les dice: de cierto les digo que antes que Abraham fuese, yo soy? Aquí nos describe precisamente de lo que está hablando el Señor. Habla de Melquisedec y dice el escritor de los Hebreos: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Entonces, lo primero que miramos en estos dos versículos es que hay un personaje que se manifestó en el antiguo tiempo, en el tiempo de Abraham. Este personaje fue conocido como Melquisedec. Este personaje, cuando Abraham fue a pelear contra aquellos reyes que llevaron cautivo a lo que era su sobrino Lot y su familia, y le dio la victoria, y dice la palabra que Abraham regresó con el botín de todo lo que había adquirido de aquellos reyes que había vencido, y dice la palabra que Abraham le dio los diezmos a este personaje, pagó sus diezmos. Todavía no había ley, no había establecido diezmo por la ley. Hay personas que dicen: no, el diezmo es de la ley. El diezmo no tiene su base en la ley, no tiene su origen en la ley, va mucho más atrás de lo que es la ley. Es algo que conforme a la ley se estableció como una ley, pero antes de que este diezmo existiera de acuerdo a la ley, ya existía un diezmo de gratitud, un diezmo de amor, un diezmo de honra delante de la presencia del Señor. Lo que Abraham ofreció no fue un diezmo por ley, fue un diezmo por gracia. Reconoció el favor de Dios, la bondad de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios en todo su caminar, y Abraham le dio el diezmo de todo, dice, a aquel rey Melquisedec. Entonces Abraham está honrando a este personaje. Pero ¿quién es este personaje llamado Melquisedec con el que se topó Abraham en la antigüedad? Con el que interactuó Abraham en la antigüedad. Y precisamente nos relata el versículo 2 y 3 lo siguiente: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia.
y también rey de Salem, esto es, rey de paz. El versículo 3 nos aclara más todavía y dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aleluya. Este es el gran sumo sacerdote que tenemos los creyentes, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Un gran sumo sacerdote que ofreció su propia vida, su propia sangre, su propio sacrificio. Este gran sumo sacerdote no tiene necesidad, dice el libro de los Hebreos, de ofrecer constantemente los mismos sacrificios que ofrecían los sacerdotes antiguos, porque aquellos requerían constantemente estar ofreciendo sacrificios. ¿Por qué razón? Porque la sangre de los corderos, de los machos cabríos, de las becerras, de las palomas y de todo aquello que ofrecían, solo cubría el pecado, pero no quitaba el pecado. Solo aplacaba por un momento la ira de Dios, pero no restablecía la relación del hombre con su Dios. Pero Cristo Jesús dice que no tiene necesidad de estar haciendo continuamente los mismos sacrificios, sino que hizo un solo sacrificio una vez y para siempre. Nos santificó, nos redimió, nos purificó, para que por medio del sacrificio de Cristo tengamos acceso a Dios, seamos limpios de nuestros pecados. La sangre de Cristo no solo cubre nuestros pecados, arranca, limpia, quita nuestros pecados de raíz, cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida y nos da un nuevo comienzo para vivir una vida agradable a Dios. Como dice 2 de Corintios 5:17: he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bendito el nombre del Señor. Dele ese aplauso al Rey en esta hermosa y linda oportunidad. Veamos entonces, y avanzo, veamos lo que dice el versículo 3 una vez más. Describe a este personaje que es Cristo Jesús manifestándose en la antigüedad. Una teofanía, una figura, un personaje que está manifestándose, pero que es el mismo Señor Jesús, dándose a conocer como Melquisedec, el Rey de justicia, el Rey de paz. Este personaje que trata con Abraham en la antigüedad, dice el versículo 3, que es un hombre sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué nos enseña entonces esto? Está hablando del mismo Señor Jesús, porque Él es el que permanece sacerdote para siempre. Él es el que fue constituido por Dios como gran sumo sacerdote de nuestras vidas, el que intercede por nosotros, el que se compadece de acuerdo a nuestras necesidades, porque fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces este personaje es el mismo Señor Jesús, pero aquí dice que sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces Cristo Jesús en su humanidad se conoció como que era el hijo de David, como que era el hijo de José el carpintero, como que era el hijo de María. Así se dio a conocer en lo humano. Los que lo conocían en el territorio, en la nación, en Belén, en lo que era todo Israel prácticamente, los que lo conocieron lo identificaban como hijo de José, hijo de María. Ellos no decían: este personaje no tiene padre o madre. Este personaje Jesús sí tiene genealogía, viene de David, viene de José, viene de María. Entonces lo identificaban de esta manera, pero eso era en lo humano, es decir, solamente en el concepto del cumplimiento de la promesa dada a David. Pero
en su esencia interna, en su alma, en su espíritu, en su ser espiritual internamente, Él dice que es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino que es semejante al Hijo de Dios. O sea, en la antigüedad, al tiempo de Cristo, era semejante, la misma semejanza, simplemente era un diferente propósito con el que se estaba manifestando. Pero ¿qué nos enseña esto entonces? Que si entendemos que el cumplimiento de este pasaje, que la revelación de este personaje se cumple en Cristo Jesús, debemos de entender entonces que Cristo Jesús, en su esencia espiritual en quien Él es, no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principio de días, no tiene fin de vida. O sea, Él no nació literalmente, no viene literalmente de una madre, porque dice sin padre, sin madre. No viene directamente de José, no viene directamente de María, porque alguien podría decir, bueno, Jesús no tiene padre terrenal, pero sí tiene madre terrenal, entonces viene de María. Pero la Escritura no solamente hace énfasis en que no tiene padre terrenal, también hace énfasis en que no tiene madre terrenal. O sea, no proviene de la unión de una pareja que vino a surgir aquel ser como causa de la unión de un hombre y una mujer. El hombre se une con su esposa, engendra aquel bebé, siembra aquella semilla y viene a brotar aquella nueva vida como resultado de la unión de esa pareja. En este caso, nada que ver con la unión de una pareja. No procede Jesús en su esencia espiritual ni de un padre terrenal, ni de una madre terrenal. No tiene genealogía, mientras que a Jesús en lo humano sí había genealogía. Se le conocía como el hijo de David. Eso es en lo humano para dar el cumplimiento a la promesa, pero debemos de entender que en lo divino Él no tiene genealogía. O sea, no podemos decir de Jesús como podemos decir de Abraham, de Moisés, de Pedro, de Pablo, de cada uno de los hombres del ayer, que tiene su genealogía bien marcada y que todo se remota hasta Adán. Pero Jesús no tiene genealogía en su esencia divina, en su esencia espiritual. ¿Por qué no tiene genealogía? Porque Él no proviene de nadie ni de nada. Él es el que le da vida a todo. Él es el causante de la vida. Él es el dador de la vida. Él es el que mantiene la vida, sostiene la vida. De Él proviene la vida, de Él brota la vida. Entonces no tiene genealogía, no tiene padre, no tiene madre. Está hablando en el terreno natural. Ni genealogía, aunque se dice es hijo de David, aunque se dice es hijo de José, aunque se dice es hijo de María. Eso solamente es en el concepto del cumplimiento de la promesa, pero realmente su ser en esencia no proviene ni de José, ni de María, ni de David, ni de ninguno de ellos, sino que es antes de todos ellos. ¿Cómo va a proceder Jesús de José? ¿Cómo va a proceder Jesús de María? ¿Cómo va a proceder Jesús de Abraham si antes que Abraham fuese, Él ya era, Él ya existía, Él ya era quien es, el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, el Dios maravilloso, creador del cielo y de la tierra? Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor. Entonces todo esto se cumple en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque, repito, en el concepto humano se tenía la idea de que Jesús descendía de David, descendía de Abraham, descendía de José, descendía de María, que estos eran sus padres, que esta era su genealogía. Y en el sentido humano sí, de ahí viene esa promesa, pero en el sentido real de la esencia espiritual del ser de Jesús, Él, dice la palabra, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. No tiene principio de días. Si no tiene principio de días, ¿cómo pudo ser el hijo de Abraham?
¿Cómo pudo ser el hijo de David? ¿Cómo pudo ser el hijo de José? ¿Cómo pudo ser el hijo de María si no tiene principio de días? Él trasciende el tiempo. Antes que hubiera tiempo, Él ya era. Él habita la eternidad. Él lo llena todo. Él lo cumple todo. Porque Él es el mismo Dios manifestado en carne. El mismo Dios tomando lugar en aquella naturaleza humana, dando un cumplimiento a la palabra, a la profecía, de acuerdo a lo que se había declarado y se había dicho de Él. En cuanto a la carne, parecía que era hijo, nació como hijo, venía como hijo desde Abraham, desde David, desde José, desde María, pero cuando miramos su esencia, lo que Él era, su ser, no descendía de nadie. No tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, porque Él es el mismo Dios, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Avanzamos en la palabra rápidamente para cubrir lo más que podamos. Miqueas capítulo 5, versículo 1 y 2. Oiga lo que dice la palabra. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este pasaje es una profecía hablando del nacimiento de Jesús, del Mesías, del Cristo. Por eso comienza diciendo: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Está hablando de todo lo que pasaría con Jesús, de lo que Él atravesaría. Dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para ser entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces está hablando del nacimiento de Jesús, del Salvador, del Mesías. De hecho, este pasaje que estamos leyendo es el pasaje que sacaron los escribas cuando vinieron aquellos hombres del oriente, conocidos como los Reyes Magos, que venían y venían siguiendo la estrella para ver dónde había nacido el rey de Israel. Y cuando estaban ya cerca en Israel, dice que perdieron de vista la estrella y no sabían dónde había de nacer. Y van a los escribas y van a Herodes a preguntarle dónde ha de nacer el rey de Israel. Y Herodes dice: ¿qué? ¿Cuál rey de Israel si yo soy el único rey de Israel? No, es que vimos su estrella y vamos siguiéndola. Y dice que mandó traer a los escribas y ellos miraron esta escritura en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces está hablando, está haciendo referencia a la profecía de Miqueas. Y dicen: pues la escritura dice que ha de nacer en Belén. Y cuando le dieron esta información, Herodes maliciosamente les dijo: pues vayan y búsquenlo en Belén, y cuando lo encuentran me avísenme para que yo también vaya y lo honre. No queriendo honrarlo, sino realmente planeando matarlo. Pero dice la palabra que fueron hacia Belén, y cuando iban hacia Belén aparece una vez más la estrella y los guió hasta donde estaba el niño envuelto en pañales. Entonces nos muestra el nacimiento de Jesús, del rey de Israel, del que será Señor en Israel. Pero me llama la atención que dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Primero está diciendo que va a nacer de Belén. En Belén, tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces está hablando de que saldrá de ahí, nacerá de ahí, tiempo futuro, hablando del tiempo de Miqueas.
Pero luego dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cómo si sus salidas son desde la eternidad, desde el principio? ¿Cómo es entonces que nacería en Belén de Judá en un tiempo futuro? Es que nos está hablando de su humanidad y de su divinidad. En su humanidad, como hombre, como niño, nacería ahí en Belén, como se cumplió en el tiempo de José y de María, cuando aquella virgen fue visitada por el ángel y le habló la palabra que iba a concebir, que iba a dar a luz un hijo. Y ella dice: ¿cómo será esto si no conozco varón? No he estado con ningún hombre. Es que este no va a ser un hijo que va a ser el producto de la unión de un hombre con una mujer. Este va a ser el producto del verbo de Dios encarnándose sobre tu vida, y hará una obra maravillosa, y va a ser llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Este personaje no es obra de hombres. Su salida es desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿desde dónde viene Cristo? Cristo, conforme a la carne, podríamos decir, viene desde Abraham, viene desde David, según las promesas, viene para nacer en Belén, según esta profecía. Tú, Belén Éufrata, pequeña entre las familias de la tierra, pero de ti va a salir el Señor en Israel, el grande, el poderoso. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, dando a entender: no piensen que porque van a ser en un tiempo señalado, en el tiempo de Herodes, que porque van a ser en ese cierto tiempo, no piensen que ahí está su comienzo. Su comienzo viene desde la eternidad. Él es el que habita la eternidad. Él viene de la eternidad. Él no tiene principio de días ni fin de vida. Él no tiene genealogía. Él no tiene padre ni madre. Él viene desde la eternidad y se extiende hasta la eternidad. Entonces Él lo cubre todo y lo llena todo. No podemos entonces pensar que Jesús tuvo su inicio, su comienzo ahí. Ahí tuvo su comienzo en carne, pero Él en esencia es Señor, es Rey, es dueño, gobierna la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito el nombre del Señor. Veamos un pasaje más. Vamos a Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, y de ahí nos pasamos al versículo 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nos habla del principio, el principio de todas las cosas, el origen de todas las cosas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Luego afirma en el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él es el que le da origen a todo. En Él se formaron todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Él no proviene de nadie, sino todo proviene de Él, hablando de su ser, de quien Él verdaderamente es, hablando de su manifestación como hombre, de su aparición en esta tierra para morir en la cruz del Calvario y redimirnos del pecado, de la muerte, de la maldición y de todo lo malo.
Ahí tuvo un principio, por supuesto. Allí tuvo un comienzo. Nació de María, nació como hombre. Fue contándole el tiempo. Llegó a tener 12 años. Después llegó a tener 30 años, 33 años, etcétera. Hubo diferentes etapas en su vida que la palabra nos da testimonio de su edad, de su existencia. Pero eso es como hombre en su aparición para cumplir un propósito específico y bien definido. Pero en su esencia, el ser espiritual que habitaba aquella naturaleza humana, la palabra nos enseña que era el verbo de Dios, la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra es la que miramos en Génesis capítulo 1, diciendo primeramente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Dios o Jesús? Porque allá en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí en Juan 1:2 dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este versículo 3 dice que todo lo que fue hecho por Cristo Jesús. La tierra, el cielo, las plantas, el agua, los animalitos, el ser humano, todo lo que fue creado por Jesús. Entonces no estamos hablando de que fue creado por Dios separadamente de Jesús, sino que Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, la palabra que se habló en Génesis y fue creado todo. Esa misma palabra, ese mismo verbo era Dios, es la esencia divina que es Dios. Entonces el verbo, la palabra, es la esencia de aquel ser, de aquel Dios maravilloso. No podemos separar la palabra de una persona con el ser de la persona. Así como si yo les digo: mi palabra soy yo. Somos uno, yo y mi palabra. No somos dos, yo y mi palabra. Uno soy yo y el otro es mi palabra. No, mi palabra es mi ser, es mi esencia, es mi expresión. Mi palabra es parte de mi ser, es mi ser, soy yo. No somos diferentes. Así Dios y Jesús, Dios en Jesús, lo divino en lo humano, se manifestó para redimir al hombre, para salvar al hombre, para morir por el hombre, para ordenar la vida del hombre, para cambiar la vida del hombre, para transformar la vida del hombre de una manera maravillosa. Por eso primero nos habla del origen, cuando dice: en el principio era el verbo, la palabra de Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego nos afirma el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entendemos que ese verbo que se hizo carne lo conocimos como Jesús. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, es el verbo de Dios hecho carne, que habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo se hizo carne, el verbo, la palabra viva, la palabra de Dios, la palabra que creó el cielo y la tierra, la palabra que lo hizo todo. Dice que se encarnó en aquel cuerpo conocido como Jesús y mostró su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En ese cuerpo de carne lo vimos caminar. Cuando digo lo vimos, hablo de la humanidad, de los seres humanos en el tiempo de Cristo. Lo miraron caminar en las calles polvorosas de Israel. Lo miraron hacer milagros. Lo miraron hablar y decían: ¿quién es este hombre que habla de esta manera? Nunca hemos oído a hombre como este hablar. Sus palabras transforman, sus palabras cambian. Enviaron soldados para que lo arrestaran,
y se detuvieron por un momento a oírlo hablar, y sus palabras los transformaron, que llegaron con sus manos vacías y les preguntaron los sacerdotes: ¿dónde está Jesús a quien fueron a arrestar? Nunca hemos oído a hombre como este hablar. Quedaron cautivados por la palabra de Dios, porque es el verbo de Dios, el verbo hecho carne, la palabra viva, que es la que habitó en aquella naturaleza de carne conocida como Jesús. Entonces debemos de conocer la esencia de Jesús y no solamente la naturaleza humana de Jesús, porque el que conocía la naturaleza humana de Jesús, los fariseos a quienes el Señor les pregunta: díganme, ¿de quién es hijo el Cristo? Pues de David. Y entonces, ¿por qué David le llama Señor? ¿Por qué le llama por el Espíritu Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y no podían responderle, no sabían qué decir, porque no entendían que el Cristo tenía una naturaleza humana, y conforme a la carne venía ese cumplimiento de las promesas de Abraham, de David, igualmente, como nos dice acá en Miqueas, ¿verdad? De Belén nacería, Belén Éfrata, de ahí nacería el Señor, el Rey de Israel. Sin embargo, Él era el que trasciende el tiempo, el que habita la eternidad, que no tiene principio de días, no tiene fin de días, no tiene genealogía, no tiene padre, no tiene madre, porque Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Aquí me detengo en esta mañana, el tiempo se nos ha ido. Vamos a hablar con el Señor en esta hermosa y linda mañana.